Hey guerreros, día número 404 de retención seminal, brother. 404. En este video te voy a explicar cómo identificar la voz de tu mente, que es tu peor enemigo, y cómo identificar la voz de tu conciencia o la voz de tu alma, o la voz de Dios, o la voz de los ángeles, de los arcángeles, de los ángeles de la guarda, de los maestros ascendidos, del universo, como tú lo quieras llamar, ¿vale? Tú tienes que tener en cuenta que nosotros somos almas encarnadas en estos cuerpos físicos y somos cuerpo, mente y espíritu o alma. Entonces somos tres cosas en un mismo ente o en una misma persona. Somos cuerpo, mente y espíritu, o alma, como tú le quieras llamar. Y acá te voy a explicar que todos nosotros tenemos dos voces internas. Como lo hablé en el video de ayer, si no lo viste, míralo porque es súper importante. Ahí explico cuál es tu peor enemigo. Ahí explico cuál es nuestro peor enemigo. Y vuelvo y lo repito, nuestro peor enemigo es nuestra propia mente. Nuestra propia mente que nos limita, nos frena y nos mantiene en la zona de confort. Entonces, todos nosotros tenemos dos voces internas. La voz de la mente, que está programada para mantenernos en nuestra zona de confort, o llámala la voz del ego, o la voz del diablo, o la voz negativa, o la voz de la mente. ¿Sí? Es lo mismo, es la misma mierda. Y tenemos otra voz, que es la voz del alma, la voz positiva, la voz de Dios, la voz de tu conciencia, la voz del universo, de los ángeles, arcángeles, maestros ascendidos, como tú le quieras llamar. Entonces, en nuestro interior siempre están esas dos voces. Y esas dos voces no se pueden eliminar, y no se pueden borrar, y no se pueden callar. Siempre las vamos a tener. Desde que estemos en estos cuerpos físicos, encarnados en esta experiencia humana, siempre vamos a tener esas dos voces internamente en nuestra mente. Entonces, Juan, ¿cómo hago para identificar cuál es la voz de mi mente? ¿Cuál es la voz del diablo? ¿Cuál es la voz negativa? ¿Cuál es la voz que me mantiene cómodo en la zona de confort? ¿Cuál es la voz que no debo escuchar? Fácil, brother, es demasiado fácil. La voz que te lleva a estar cómodo. La voz del miedo es esa. Existen dos voces, la voz del miedo y la voz de la fe, de la esperanza, ¿sí? Y existe la luz y la oscuridad. El miedo es la oscuridad, es el diablo, es la mente. Y la luz es la fe, la esperanza es Dios. Ahora, ¿cómo identificar estas dos voces, brother? Muy fácil. Demasiado fácil. La voz que te mantiene en el miedo, cuando tú sientes miedo, esa es la voz del diablo o la voz de tu mente. Y esa es la voz que siempre te lleva a crear las excusas para mantenerte en la mierda de vida en la que estás. Esa es la voz de la oscuridad. Esa es la voz de la mente, esa es la voz del diablo. Esa voz siempre te va a llevar a los vicios y a la gratificación instantánea. Te va a llevar a la pornografía, a la masturbación, al sexo, a las mujeres, a las drogas, al alcohol, a las fiestas, a los casinos, todo lo que te produce placer instantáneo que viene de lo físico, de lo mundano. Esa es la voz del diablo o la voz de la mente, que te frena, que te limita y que te mantiene en la mierda en la que estás. Y la otra voz, que es la voz de la luz, la voz de Dios, la voz del universo, es la que te pone incómodo. Es la que te dice, hey, termina con esa relación tóxica, que tienes que terminar con esa relación tóxica porque ahí eso ya no hay nada. Esa voz que te pone incómodo, esa voz que te hace sufrir, esa voz que te hace que pases, que quieras pasar por dolor, por sufrimiento y que quieres que hagas sacrificios. Esa voz que te dice, levántate temprano, a las 5 de la mañana, a las 4 de la mañana,
ve al gimnasio, come saludable, trabaja con buena intención. Esa es la voz de Dios, la que te pone incómodo, la que te hace salir de tu zona de confort, la que es fe y la que más miedo te da a seguir. Si escuchas una voz que te dice termina esa relación de pareja, que esa relación es tóxica, pero tú por miedo, la otra voz te dice no lo hago porque tengo miedo a estar solo, porque dependo económicamente de esa persona, por X o Y motivo, sigues en esa misma relación tóxica que te está matando, que te está destruyendo, y te dejas manipular de la voz negativa por miedo a estar solo, miedo a no tener dinero porque depende económicamente de esa persona. Y esa es la voz que escucha el 99% de la gente de afuera. Y la voz de Dios te dice: hijo mío, termina con esa relación que no sirve para un culo, y tú sigues ahí porque estás cagado del puto miedo. La voz de Dios te dice: hijo mío, sal de ese país, vete para otro país, ve a buscar otras oportunidades. Pero no, tú prefieres estar cómodo en tu zona de confort, viviendo en casa de tu mamá, o viviendo en casa de tus padres, o viviendo en casa de tu pareja, estando en tu país, cómodo en un trabajo de mierda en donde ganas una miseria. Pero la voz de Dios te dice: vete para otro país, ahí no es tu lugar, tienes algo mejor, pero vuelve otra vez a lo mismo. Entonces, esas dos voces siempre las tienes en tu interior. Lo que pasa es que el 99% de la gente de afuera solamente escuchan la voz negativa, la voz del diablo, la voz de la comodidad, del confort, y por eso están donde están. Entonces, así identificas las dos voces que tienes en tu interior. La voz de la incomodidad, la voz que te hace sufrir, que quieres que hagas sacrificios, la voz que quieres que progreses, esa es la voz de Dios. Lo que pasa es que es incómodo, sí, es incómodo y es duro, porque la mayoría de personas cogen el camino fácil, el camino cómodo, y cogen la vía de la otra voz, de la voz del diablo, de la comodidad de la mente. Entonces, ancho y llano es el camino que lleva a la perdición, y son muchos los que lo transitan. Esa es la voz de la mente, la voz del diablo, la voz de la comodidad, del confort, de hacer lo que todo mundo allá afuera hace. Y angosto, estrecho, empinado, lleno de obstáculos, llenos de retos, llenos de desafíos, es el camino que lleva a la bendición, y son muy pocos los que lo transitan. Y esa es la voz de Dios, la voz del universo, la voz de tu conciencia. Y son pocos los que lo transitan, porque es un camino difícil, es un camino duro. Por eso son pocos los que lo transitamos. Muchos son los llamados y muy pocos los elegidos. Y la pregunta que yo te hago, brother, es: ¿tú quieres ser uno más del montón? ¿Tú quieres ser otro llamado más? ¿O te quieres convertir en un elegido? Si quieres ser un elegido de Dios, pues ya sabes a quién escuchar. A la voz de la incomodidad, a la voz del dolor, a la voz del sufrimiento, a la voz que te dice que tienes que hacer sacrificios, a la voz que te dice que tienes que hacer lo que la mayoría no es capaz de hacer y no tiene los huevos de hacer. Y así es fácil, brother. Así de fácil identificas la voz del diablo, la voz de tu mente, que te quiere mantener en la mierda, y la voz de Dios, la voz de tu conciencia, la voz del universo, la que quiere que progreses. Porque sin dolor no hay progreso, sin incomodidad no hay progreso, sin sacrificios no hay progreso, sin el camino difícil no hay progreso. Y así es simple, brother. Si quieres progresar, tienes que coger ese camino y escuchar esa voz. Y si no, pues sigue cómodo y sigue en la mierda en la que estás. Así es simple. Y sigue escuchando la voz del confort, de la comodidad, del conformismo, y sigue haciendo lo que hace la mayoría de gente de afuera. Así es simple. Es muy simple, brother. Esas dos voces siempre están dentro de ti,
Y es decisión tuya a quién le haces caso. A la del diablo, la mente, o a la de Dios, la voz de tu conciencia, la voz del universo, la voz de nuestro creador, ¿vale? Así es simple, brother. Día número 404 de retención seminal, brother. Si eres de los míos, suscríbete a este canal, sígueme en Instagram y nos vemos mañana.